Nunca imaginé que a mis 55 años cometería un error tan grande que destruiría todo lo que había construido. Pero sucedió. Traicioné a mi esposo por un hombre 25 años más joven que yo. Lo que comenzó como una emoción terminó siendo mi mayor arrepentimiento. Esta es mi historia. Nunca imaginé que a mis 55 años cometería un error tan grande que destruiría todo lo que había construido. Pero sucedió. Traicioné a mi esposo de 32 años por un hombre 25 años más joven que yo. Lo que comenzó como una emoción terminó siendo mi mayor arrepentimiento. Esta es mi historia. Mi nombre es Elena, tengo 55 años y llevo toda una vida casada con Ricardo. Nos conocimos cuando yo tenía 23 y él 25, y desde entonces habíamos sido inseparables. Construimos una vida juntos, llena de momentos felices, 2 hijos maravillosos, y un matrimonio que parecía inquebrantable. Pero la rutina nos atrapó, como sucede en muchos matrimonios largos. Ricardo y yo comenzamos a distanciarnos, no por falta de amor, sino porque nos dejamos llevar por el día a día. Él se enfocó en su trabajo, y yo, tras criar a mis hijos y dedicar mi vida a mi familia, me encontré con un vacío. Fue en esa etapa cuando conocí a David, un joven de 30 años que trabajaba en el gimnasio al que comencé a ir para distraerme. Era simpático, carismático y siempre tenía algo agradable que decir. Al principio, nuestras conversaciones eran superficiales, pero poco a poco se volvieron más personales. Él me hacía sentir especial, viva de nuevo. David comenzó a prestarme una atención que hacía años no recibía. Elena, ¿cómo haces para tener tanta energía?, me decía con una sonrisa que siempre me desarmaba. Yo sabía que había algo extraño en la forma en que me miraba, pero no quise aceptarlo. Un día, después de una clase de pilates, me ofreció llevarme a casa porque había comenzado a llover. Durante el trayecto, me contó sobre su vida, sus sueños y sus frustraciones. Me sentí vista, escuchada, como no me sentía desde hacía mucho tiempo. La primera vez que pasó algo entre nosotros fue casi accidental. Fue después de una clase, mientras nos quedamos hablando a solas en el gimnasio. Estaba vulnerable, y él simplemente se acercó demasiado. Lo que comenzó como un beso terminó siendo una relación que no supe cómo detener. Al principio, sentía que podía manejarlo. Que mi vida con Ricardo y mi relación con David podían coexistir, como si fueran mundos separados. Pero la realidad era muy distinta. David empezó a pedirme más tiempo, más atención, y yo me encontraba inventando excusas para no estar en casa. La culpa comenzó a pesarme. Cada vez que veía a Ricardo, cada vez que cenábamos con nuestros hijos, sentía que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino a mi propia familia. Pero con David, sentía algo que no había sentido en años. Emoción, deseo, una chispa de juventud que creía perdida. Las cosas se complicaron aún más cuando David empezó a pedirme que dejara a Ricardo. Me decía que merecía algo mejor, que con él podía ser completamente feliz. Pero sabía que eso no era real. David era una ilusión, un escape de la monotonía, no un verdadero amor. Todo se derrumbó una tarde cuando Ricardo encontró un mensaje de David en mi teléfono. Era un mensaje corto, pero lo suficientemente claro como para no dejar dudas. Recuerdo su rostro, la mezcla de incredulidad y dolor en sus ojos. ¿Quién es este hombre, Elena?, me preguntó con una voz temblorosa. No supe qué decir. Por primera vez en mi vida, me quedé sin palabras. Ricardo me pidió que me fuera de casa. Esa noche, empacó una maleta para mí y me dejó en casa de mi hermana. Mis hijos me miraban con decepción. Mi hijo mayor me dijo, ¿cómo pudiste hacerle esto a papá? Y no supe qué responder. Había destruido todo, mi matrimonio, mi familia, mi estabilidad, por algo que no tenía futuro. Han pasado 2 años desde entonces. David y yo terminamos poco después. Lo que comenzó como una emoción terminó siendo un vacío. Él era demasiado joven, con sueños e intereses distintos, y yo era una mujer con un pasado que nunca dejaba de pesarme. Ricardo siguió adelante. Aunque nos vemos ocasionalmente por nuestros hijos, nunca me volvió a mirar de la misma manera. Mi hogar ahora es un pequeño apartamento, y mi vida está llena de reflexiones y arrepentimientos. Si pudiera dar un consejo, sería este: nunca dejes que una emoción momentánea te haga perder lo que realmente importa. Las decisiones apresuradas pueden destruir vidas enteras, como destruyeron la mía.
Esta fue mi historia, y la comparto no para justificarme, sino para que otros aprendan de mis errores. Si tienes algo valioso, cuídalo, porque cuando lo pierdes, no hay vuelta atrás. Déjame tus comentarios. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Y si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte para más historias llenas de emoción y aprendizaje. Hasta el próximo vídeo.